Ok. Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 323 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional que el día de hoy está clausurando su novena temporada ininterrumpida. En esta sesión 323 de clausura del presente año nos acompaña el señor presidente de nuestra Corte, Octavio César Zaguanay Carcín, lo mismo que el juez especializado, doctor Max Bengoa Valdiglesias, integrante de nuestra comisión de capacitación, y nuestro distinguido invitado el día de hoy, el magíster Pedro Grandes Castro. La sesión 323 de la Cátedra de los Jueves puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, el canal Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. El tema elegido para esta sesión tiene como título la desconstitucionalización, el rol del Poder Judicial en tiempos de regresión democrática. Comenzamos la sesión dándole el uso de la palabra al señor presidente de nuestra Corte, el doctor Octavio César Zagoné Calcín. Adelante, doctor. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todo nuestro público que nos sigue en la Cátedra los jueves. Y claro, parece difícil creer que lleguemos a una novena temporada en un programa sin financiamiento, que es obra del voluntariado judicial, tanto de jueces y trabajadores, y por supuesto, nuestros expositores que han permitido que ininterrumpidamente estemos 9 años con este programa, que se debe fundamentalmente a la inquietud de algunos magistrados en su momento que quisieron reforzar la reforma procesal penal, pero que duda cabe que luego se fue extendiendo también a otros temas que están vinculados al quehacer de los jueces, como es el tema de hoy que ha anunciado Guillermo, que por supuesto es de una actualidad que nos va a causar profunda reflexión, seguramente, de la mano de el magíster Pedro Grandes, y he tenido el honor de ser su alumno en la Academia de la Magistratura, de tal manera que está garantizada, por supuesto, la calidad de la ponencia, y estoy seguro que va a provocar las reflexiones del caso en todos los magistrados que escuchemos esta ponencia. Esta es una jornada de clausura de la Cátedra de los Jueves del año 2024, y también anunciamos que el presidente electo de nuestra Corte tiene toda la voluntad de continuar este proyecto académico. Por tanto, el 2025 será nuestra 10ª temporada, de manera que estaremos garantizando una década continua de una capacitación permanente, componentes de la calidad que ustedes son testigos, pasan jueves a jueves, y a veces extraordinariamente en algunos días que no son precisamente jueves, porque la agenda a veces está copada. Esta es una jornada de agradecimiento también, cuando es de clausura, a todos los trabajadores y jueces que hacen posible que este proyecto pueda darse. El magíster Pedro Grande sabe muy bien como académico lo difícil y arduo que puede ser garantizar que estén cada jueves distintos ponentes nacionales e internacionales. De tal manera que esta es también una jornada para agradecerles a todos ellos. Hay muchos que en estos 9 años han tenido 8 o 7 ponencias y han sido muy prolíficos en su apoyo a la cátedra. Y en este caso, también tenemos que agradecer a las instituciones que en estos 9 años se plegaron a nuestro esfuerzo, como son la Academia de la Magistratura, el aula virtual del Poder Judicial y, por supuesto, el canal de los jueces del Perú, Justicia TV, que desde un principio apostó por ello. También el agradecimiento a todos los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República, que desde que el programa empezó siempre le han deparado un trato especial a la difusión de nuestra cátedra de los jueves. De tal manera que con este agradecimiento conjunto y pletóricos de emoción y con la voluntad de continuar el próximo año, como ya les he dicho, gracias a la voluntad y el expreso pronunciamiento del presidente electo, habrá cátedra de los jueves para rato. Felicidades a todos ustedes y te damos una clausura a la altura como es esta ponencia que nos va a ofrecer el magíster Pedro Grandes Castro. Muy agradecido. Muchas gracias.
Gracias, doctor Zaguanay. A continuación, rápidamente, la intervención del juez especializado Max Bengoa Valdeiglesias. Adelante, doctor. Muy amable, señor Guillermo. En principio, saludar a nuestro señor presidente, el doctor César Sabanay Calcín, quien amablemente nos ha permitido participar durante este año en la Cátedra de los Jueves a través de la Comisión de Capacitación. Y cómo no, en esta ocasión recordar también al doctor Carcaus Tocaya, que está a cargo de momento de la comisión y que a lo largo de estas sesiones hemos podido acercarnos a diversos ponentes de mucha calidad y en esta ocasión, cómo no, hacer pues el resalte necesario de la presencia del doctor Pedro Grandes Castro, quien tiene un talante constitucionalista y quien definitivamente con el tema que nos trae el día de hoy sobre la deconstitucionalización, sobre el rol del Poder Judicial en este tiempo crítico, en el que parece que los pesos democráticos no están funcionando y más bien observamos un fenómeno de anaciclosis de la democracia, pues seguramente va a ser una conferencia que nos va a permitir también fortalecer nuestro rol institucional y como jueces en la Corte Nacional. Muchísimas gracias, doctor Grandes, doctor César, muchas gracias. Gracias al juez especializado Max Bengoa. Antes de que el magíster Pedro Grandes Castro empiece su disertación, decir que él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en política jurisdiccional por la PUC año 2006 y máster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante el año 2011. Ha concluido estudios de doctorado e interpretación de los derechos fundamentales en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, entre los años 2003 y 2005. Ha sido becario del gobierno español para asistir al segundo curso sobre gobernabilidad y desarrollo institucional, Universidad de Alcalá de Henares, año 2003. Diplomado en políticas públicas con enfoque en derechos humanos por el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur entre los años 2018 y 2019. En su experiencia profesional ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional entre los años 2004 y 2008 y director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional entre los años 2008 y 2009, y director general de la Academia de la Magistratura en los años 2011-2012, cargo para el que fue designado por el Consejo Directivo integrado por representantes de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Junta de Fiscales Supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Entre los años 2003 y 2014 ocupó el cargo de director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido, además, director en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre el año 2015 y 2017 y director general de Derechos Humanos del 18 al 19, así efectivamente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Director fundador de la editorial jurídica Palestra y director del Instituto Palestra, profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, donde ha sido además coordinador académico de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, año de 2017 al 2020, y profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además es profesor desde el año 2006 en su escuela de posgrado en las maestrías de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Política Jurisdiccional. Las muy buenas tardes al magíster Pedro Grandes. Adelante. Muy amable. Muchas gracias. Empiezo saludando y agradeciendo esta oportunidad una vez más al doctor César Saguanay, a los magistrados que integran la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. No es la primera vez que me tienen a bien invitarme y especialmente agradezco también el que por casualidades coincida con la conferencia de cierre de este año, ¿no? Que ha sido un año sin duda complejo en la vida del país y por eso también he pensado que puede ser oportuno esta reflexión compartirla con los jueces. Para nosotros, los profesores, siempre es un privilegio tener un auditorio como el de los magistrados del Poder Judicial. Voy a hacerlo en torno a un pequeño ensayo que está incluido en un libro que he publicado recientemente bajo el título de La Constitución que languidece. Esta es la introducción que he dado incorporando una categoría que no es novedosa en el derecho constitucional, se ha usado en otros contextos, el de la desconstitucionalización, ¿no?
Nosotros hemos conocido, pues diremos en los últimos 20 años, si empezamos contando los primeros años 2000, ¿no? Ha sido la época de la transición, hemos conocido la categoría constitucionalización, ¿no? Y creo que a lo mejor pues nos hemos entusiasmado en demasía, ¿no? Ese proceso en el que, conforme señala la doctrina, la Constitución impregna sus contenidos en las prácticas jurídicas, en el resto de las normas del sistema jurídico, ¿no? Y básicamente de la mano de los jueces. Los procesos de constitucionalización son procesos de judicialización de la vida de los países, ¿no? Quisiera presentarlo como el que voy a utilizar aquí, el concepto de desconstitucionalización, como un concepto opuesto al concepto de constitucionalización. De acuerdo, esto como pequeña introducción, y si me permiten voy a compartirles una pequeña diapositiva para orientarme en la presentación y también no perderme en el tiempo que se me ha concedido. ¿De acuerdo? El título es entonces Desconstitucionalización, el rol del Poder Judicial. Y verán, yo adelanto aquí un poco la tesis que voy a sostener, lo relevante que es hoy día en un sistema como el nuestro, el papel del Poder Judicial. Nosotros tenemos un sistema de control constitucional compartido, como sabemos, entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Por diversas circunstancias, yo diría fundamentalmente por el sistema que no hemos sido capaces de mejorar, el sistema de selección y designación de magistrados del Tribunal Constitucional, hay la impresión, y no solamente creo la impresión, es decir, se puede documentar, yo intentaré presentar algunos casos, se puede documentar una cierta tendencia hacia el control en las decisiones claves del poder del Tribunal Constitucional en este momento. Puede ser un síntoma o parte de este proceso que llamo de desconstitucionalización. No hay sistema donde se encuentre hoy día vigente un tribunal como el nuestro, un tribunal de tradición kelseniana, como conocemos, es decir, en honor al creador de los tribunales constitucionales, que fue Hans Kelsen, como saben. En la década del 20, el siglo pasado, él puso en práctica un tribunal constitucional. Y digo, no hay en la experiencia de los tribunales constitucionales, en su evolución, incluso en los últimos, 100 años que tiene desde su concepción originaria, no existe ni en la formulación conceptual teórica del propio Kelsen, ni en los desarrollos y en los procesos de hibridación que han habido cuando estos tribunales se han implementado en distintos países del mundo. En ninguno, me he tomado cierto tiempo para contrastar esto de manera tan categórica, pero no existe un tribunal de origen kelseniano que deposite todas, las posibilidades de designación de sus miembros en un solo poder del Estado, como ocurre hoy día en el Tribunal Constitucional peruano, que deja en manos del Parlamento, al menos en una de sus opciones, ¿no? En manos de un poder político por excelencia, la absoluta determinación de la designación de la totalidad de sus integrantes. Un pleno que es además uno de los plenos más pequeños, ¿no? Y en consecuencia, en tiempos de crisis y de polarización, este es un primer elemento que yo quisiera destacar especialmente, la potencial y casi yo diría a estas alturas concretada posibilidad de que un tribunal actúe más política que jurídicamente. Y este riesgo se advirtió. Todos los que nos hemos referido a la forma de selección del Tribunal Constitucional, a la posibilidad de que sea una comisión parlamentaria, incluso de voceros políticos de los partidos, que tengan la decisión última en la selección de magistrados del Tribunal Constitucional, es un riesgo. Y lo estamos, creo yo, padeciendo, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, el rol del Poder Judicial se vuelve de nuevo especialmente trascendente, ¿no? Porque el control constitucional, en buena hora, decimos ahora, en nuestro país está compartido, ¿no? Está compartido entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Voy entonces, espero que se esté viendo mi diapositiva. He logrado pasar de la primera a la segunda, donde dice 2 conceptos, si me ayudan. Está correcto. Ok. Empiezo con estos 2 conceptos que son los que me van a orientar más adelante, luego de esta un poco extensa introducción que he hecho para resaltar especialmente por qué pienso que estas circunstancias especiales son también una oportunidad para reivindicar al Poder Judicial en su rol de garante de derechos y también de órgano contralor del poder y de la división y el equilibrio de los poderes. Quiero distinguir estos 2 conceptos porque creo que es importante. Mi conferencia tiene estos 2 conceptos, ¿no? El de la desconstitucionalización, pero también el de la regresión democrática. Quisiera reservar el concepto regresión democrática a una suerte de concepto más genérico. Es decir, este es un concepto introducido por la politología, por los politólogos en los últimos tiempos, y es un concepto antiguo. La verdad que es un concepto antiguo al punto que los politólogos tienen establecido. Hay unas discusiones sobre cuántas variables pueden ayudar a medir lo que ellos llaman calidad democrática, ¿no? Y cuando esa calidad se deteriora y se convierte en un problema que presenta una cierta tendencia hacia la regresión. Nosotros venimos hablando de regresión hace ya buen tiempo y en la política comparada, en la politología comparada, este es un concepto recurrente, ¿no? Algunos politólogos, yo tengo aquí a la mano uno de ellos, por ejemplo, que es Adam Przeworski, es un poco difícil de pronunciar, ¿no? Que es un profesor que si bien ha nacido en Varsovia, pero que enseña en una universidad norteamericana, él dice que son 9 las variables que nos permitirían establecer un proceso de decadencia o de regresión democrática, ¿no? Pues pueden estas variables incluir, como he puesto aquí, ¿no es cierto?, flexibilidad en los controles, calidad en las elecciones, a veces no existe siquiera ya elecciones, a veces hay también utilización de reformas en la propia Constitución para perpetuar el poder en manos de quien detenta el poder. Casi siempre las regresiones democráticas han sido estudiadas como procesos también en paralelo de autoritarismo creciente y un autoritarismo que tiene como protagonista generalmente al Poder Ejecutivo. Este es un elemento, por ejemplo, si lo vemos en términos generales, la regresión democrática que estamos viviendo no tiene una cabeza visible, más bien es producto de una concertación entre ejecutivo y legislativo. Esto lo puede hacer, digamos, menos agresivo por un lado, pero por otro lado también es más preocupante porque, digamos, en esta mutua concesión de los poderes para mantenerse en el poder, las posibilidades de negociación son ilimitadas, ¿no? Como lo estamos viendo, para mantener el poder, no sabemos qué cosas se está negociando y bajo qué fórmulas está negociando cada agrupación. Además, no es solamente una organización política, ¿no? Esto hace complejo hablar de la regresión democrática. Una persona, además, formada como nosotros en una facultad de Derecho, no tiene todas las herramientas para medir esta categoría que es más compleja. Por eso, modestamente, yo quisiera referirme a lo que podríamos llamar una variable, ¿no?, dentro de la regresión, que es lo que yo he identificado como desconstitucionalización. Ese es un concepto más restringido, yo diría incluso más técnico, ¿no?, que tiene que ver con lo que un autor alemán, Werner Kagi, que yo cito en mi trabajo, ha llamado desmontaje de las herramientas o de las técnicas de control constitucional. Él lo estudia cómo se produjo este desmontaje durante el tiempo de ascenso del régimen nazi al poder en Alemania y cómo se produjo ese desmontaje de la Constitución de Weimar en Alemania del siglo pasado, ¿no? Este proceso de desconstitucionalización tiene elementos, obviamente, sui generis en cada contexto. Voy a referirme yo a lo que he identificado como algunos de esos elementos de la desconstitucionalización en nuestro contexto, cómo se está produciendo. ¿Correcto?
Voy de inmediato anunciando mi esquema, voy a referirme muy rápidamente al papel central que tiene la justicia constitucional en los sistemas de democracia constitucional. Una referencia rápida también, aunque ya lo hice de alguna manera, al proceso de constitucionalización, hasta dónde hemos llegado, y luego voy a centrarme al final en algunos elementos que voy a identificar como propios de nuestro proceso de deterioro democrático y en concreto el proceso de desconstitucionalización que estamos viviendo en este escenario del contexto peruano. ¿De acuerdo? Aquí empiezo simplemente con una idea, ¿no? La idea del constitucionalismo con jueces. Este es un concepto que está bien presente. Hay un trabajo muy notable del profesor de Yale, que es este profesor que escribió un texto muy importante, muy citado, We the People, Nosotros el Pueblo, se llama Bruce Ackerman. Él anunció en un texto también, habló de un constitucionalismo global, refiriéndose al constitucionalismo americano, y dijo que la nota que caracterizaba al constitucionalismo norteamericano era, a diferencia del constitucionalismo occidental europeo, que ese constitucionalismo tuvo jueces desde el comienzo. Me parece que esta es una buena manera, aunque muy genérica, pero una buena manera de caracterizar las democracias constitucionales de nuestro tiempo también, porque en esto ha hecho un viraje el constitucionalismo europeo, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial. El constitucionalismo europeo de la Segunda Guerra Mundial es un constitucionalismo que se rectifica históricamente, podemos decir, y le concede poderes también a la jurisdicción. Es una reivindicación. El constitucionalismo de la posguerra podemos resumirlo como una reivindicación de una cierta tendencia judicialista de las democracias contemporáneas. Eso es bueno, eso es malo. Yo las valoraciones lo dejaría por ahora, pero hay que por lo menos describir lo que significa este fenómeno, ¿no? Es decir, la democracia constitucional contemporánea no se puede entender sin controles judiciales. Esto es la síntesis de esta idea, ¿no? Y esta idea de que hay un constitucionalismo con jueces y habría o hubo o existió un constitucionalismo sin jueces, esto se entiende obviamente esquemáticamente, ¿no? El constitucionalismo sin jueces fue el constitucionalismo francés de los primeros años de la Revolución Francesa. El juez era un personaje incluso repudiado después de la Revolución, porque era un personaje que muy fácil se podía asociar al régimen, al viejo régimen que se estaba destronando, ¿no? Entonces, esto es importante notarlo, porque vamos a ver que la desconstitucionalización aquí es un ataque también. Esta es la razón por la que es un ataque a la justicia, a las instituciones de la justicia. ¿De acuerdo? Y esta es la razón también por lo que la teoría entendió que el proceso de constitucionalización era un proceso de la justicia, básicamente. Aquí pongo yo una cita de Ricardo Guastini cuando intentaba conceptualizar, describir en qué consiste este proceso de constitucionalización. Él decía que era un proceso de transformación de un ordenamiento en términos, dice, al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Pareciera que era una suerte de viaje sin retorno, ¿no? O sea, la constitucionalización terminaba en la expresión de Guastini, es como que el proceso de constitucionalización empieza en algún momento y termina en algún otro momento. Esta sería una manera, yo diría, engañosa de ver el proceso. Parece que el proceso de constitucionalización no termina, habría que asumir como que no termina o no debiera terminar, porque creo que una manera de describir el proceso es de describir las prácticas jurídicas. Y las prácticas jurídicas, según el Estado constitucional, son prácticas que permanentemente recurren a la Constitución. El Congreso emite una ley, el Ejecutivo aprueba un decreto y los aplicadores, los intérpretes, los actores de la vida jurídica, lo que hacen es interpretar, aplicar esas normas y siempre tomando en cuenta la normatividad de las constituciones. Entonces podemos llamar al proceso de constitucionalización un proceso permanente en el que la Constitución adquiere vida de norma fundamental. Estandarizar eso, lograr esto, estabilizar eso en el tiempo, ese es el reto tal vez mayor de una democracia constitucional. ¿De acuerdo?
Guastini también anota que hay dos presupuestos importantes que serían premisas fundamentales. Luego hay otros elementos que él agrega, pero estos dos elementos fundamentales para que funcione la constitucionalización, yo diría la garantía jurisdiccional de la Constitución, esas dos premisas son, uno, la presencia de constituciones rígidas, es decir, constituciones que tienen procedimientos diferenciados, agravados, ¿no?, para su modificación con relación a la ley ordinaria, y luego una garantía jurisdiccional de la Constitución que supone o asume como premisa, obviamente, la presencia de jueces independientes, un poder independiente como el Poder Judicial, ¿no?, respecto de los poderes políticos especialmente. Estos conceptos son importantes de nuevo porque vamos a ver de inmediato que el proceso de desconstitucionalización ataca tanto al elemento de la rigidez como a la garantía jurisdiccional de la Constitución. El ataque a las posibilidades de que los jueces puedan, por ejemplo, ejercer el control difuso es evidente, en algunos casos dramáticamente evidente, incluso en iniciativas que todavía no se han aprobado en este momento en el Congreso. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en este escenario? En este y en cualquier otro escenario, sabemos que el Poder Judicial tiene una función especialmente importante. Yo aquí simplemente me remito a lo que la literatura, pues yo diría casi de manera unánime, hoy día entiende que el rol más importante del Poder Judicial es el rol de garantía de los derechos. Esta es, por ejemplo, la idea de un autor tan importante, tan citado en América Latina como es Luigi Ferrajoli, que separa él las funciones de gobierno y las funciones de garantía, ¿no? Y las funciones de garantía no es solamente el Poder Judicial, obviamente, pero la función de garantía, que él llama garantía secundaria, la posibilidad de que las garantías primarias fracasen o fallen, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen la prerrogativa de ir al Poder Judicial, ¿no? En el caso nuestro, yo destacaría especialmente, además, en el marco de la función de garantía, la función de control del poder que ejerce el Poder Judicial. Y aquí el control difuso, que llamamos así, nosotros lo identificamos desde Capelletti, ¿no?, que hizo una clasificación del modelo concentrado y el modelo difuso. En nuestro modelo, el modelo difuso, y aquí una pequeño paréntesis, porque nosotros hemos visto más de una ocasión, ¿no?, que el modelo difuso lo hemos centralizado en la Corte Suprema, ¿no? Yo he escrito precisamente a pedido del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Centro de Estudios Constitucionales, ahí lo pueden ubicar, tengo un pequeño ensayo donde he defendido la tesis de que los jueces tienen un poder jurisdiccional de control de la legislación y que ese poder que la Constitución les otorga a los jueces de todas las instancias es un poder que no está sometido a condicionamientos ni a consulta de la Corte Suprema. Esta es mi tesis. Y mi tesis tiene algún argumento de respaldo, creo yo, porque si ustedes, un respaldo formal si quieren, ¿no? El control constitucional que la Constitución entrega a los jueces del Poder Judicial no tiene ningún condicionamiento en la Constitución. La Constitución no dice que cada vez que un juez ejerce el control difuso, debe consultarle si su control difuso es adecuado o no a la Corte Suprema. Esa consulta a la Corte Suprema está en una ley preconstitucional, es decir, anterior a la Constitución, al menos del 93. Y era también anterior a la Constitución del 79 en una ley bastante discutible como ley, porque era un decreto ley, ¿no?, del año 63, que fue la primera ley orgánica que se conoció. Paradójicamente fue un decreto de una junta militar que estuvo en el gobierno entre los años 62 y 63. Pero esa es una historia aparte, pero yo lo que quiero rescatar aquí es, en estos tiempos especialmente, los jueces del sistema judicial peruano no tienen condicionamiento cuando ejercen el control constitucional difuso, no están sometidos en la Constitución a hacer una consulta a la Corte Suprema. Más todavía si ejercen como jueces del sistema interamericano y si hacen control difuso de convencionalidad. Es decir, para inaplicar una norma del sistema legal del Parlamento peruano porque encuentran que esa norma es incompatible con la convención o con la jurisprudencia de la Corte, esa competencia me parece a mí
Obviamente, si los jueces actúan como jueces del sistema interamericano, ¿qué sentido tendría que lo consulten a la Corte Suprema cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho no solamente cada juez, sino incluso cada funcionario tiene un deber de lealtad al sistema interamericano en materia de derechos humanos? Yo sé que hay una ley del Parlamento aprobada en estos días de la crisis y de la regresión democrática y en un contexto de desconstitucionalización que a veces pretende también ser un proceso de desconvencionalización. Es decir, si fuera por el Parlamento, también nos saliéramos ya de inmediato de los marcos de la Convención y de todo lo que eso significa. Porque el Parlamento ha aprobado una ley, una reforma al Código Procesal Constitucional que viene a decir algo así como, por si acaso, de ahora en adelante, los jueces solo están vinculados a la jurisprudencia, ya no de la Corte, sino solo a los casos peruanos resueltos por la Corte. Es un error mayúsculo, una ignorancia de quienes están sin duda legislando desde el Parlamento, no solo porque han confundido dos categorías conceptuales demasiado básicas para un estudiante de derecho, que es la eficacia de la cosa juzgada y el efecto vinculante de las interpretaciones de la Corte. Parece que lo que quieren es asemejar, ¿no es cierto?, el efecto persuasivo, siempre persuasivo, de las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el efecto de decisión, de mandato, que se contiene en la parte dispositiva de las sentencias de todo tribunal, incluido obviamente el Tribunal Interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando el Perú es parte, eso es lo que dice el artículo 68 de la Convención, efectivamente, ¿no es cierto? Cuando el Perú es parte, obviamente se obliga a cumplir las sentencias, el fallo, la decisión, el decisum, ¿no?, de la Corte Interamericana. Que no existe norma en la Convención, dicen, ¿no?, que obligue al cumplimiento de las interpretaciones de la Corte. Tampoco existe una norma que diga en sentido estricto, ¿no?, que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia tenga que ser seguidas en las interpretaciones por los demás jueces. Normalmente la jurisprudencia se impone más que por autoridad, por persuasión. Y hay una práctica jurisprudencial del Tribunal Constitucional, de los tribunales ordinarios del país hace más de 20 años, que no se ha puesto en discusión, ¿no? Como no lo ha puesto en discusión ningún juez del sistema interamericano. Incluso en Argentina, en tiempos de tensiones con la jurisprudencia de la Corte, ha habido algunos casos absolutamente claros. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de caso, pues, Barrios Altos contra el Perú, ¿no? A ningún juez en el sistema interamericano, argentino, chileno, colombiano, se le podría ocurrir decir, bueno, como el caso Barrios Altos es un caso contra Perú, nosotros no seguimos los argumentos de la Corte en este extremo, porque nosotros no somos el Perú. No razonan así los jueces en el sistema interamericano. Por eso es que creo que el papel del Poder Judicial tiene que ser también aquí pedagógico con relación al legislador, porque el legislador tiene, en buena hora, en este contexto, unas limitaciones claras en el marco de la Constitución y de la convencionalización de nuestro derecho. ¿De acuerdo? Vamos ahora muy rápidamente al proceso que yo llamo de desconstitucionalización, ¿no?, y ver sus características, ¿no? Yo llamo proceso que bloquea y paraliza el avance del proceso de constitucionalización, o que digamos, bloquea la posibilidad de que los órganos de la justicia y también los otros actores, porque la desconstitucionalización tiene otras consecuencias, no solamente en las herramientas de control constitucional. Libera discursos fascistoides, ¿no?, antidemocráticos, autoritarios, ¿no? Es un contexto en el que la Constitución pierde protagonismo, ¿no?, pierde su fuerza, ¿no?, se diluye, ¿no?, languidece, como he puesto yo, y entonces esto se vuelve más o menos como la pampa, ¿no? La pampa, saben, este espacio donde hay degradación del ambiente, hay todo tipo de delitos, ¿no? La
desconstitucionalización es un incentivo también para que aparezcan los discursos antiderechos, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? Una vez que los controles se relajan o no se activan, todos se sienten con derechos, todos los sectores que en otros tiempos están más calladitos aparecen, ¿no? Aparecen porque se sienten legitimados a reaparecer, ¿no? Y entonces nuestro tiempo es muy sintomático de eso que estamos viendo, ¿no? Fíjense algunas decisiones. Solamente yo he tomado nota y ustedes son jueces y conocen la jurisprudencia y pueden seguramente encontrar al día de hoy decisiones en esta misma línea. Yo he cogido solamente noviembre del 22, mayo del 23, ¿no? Y luego se han seguido dando 4 decisiones que muestran en el tribunal, si pensamos que la desconstitucionalización, obviamente no estoy diciendo que el tribunal sea el protagonista de la desconstitucionalización. Lo que quiero decir es que en los controles se ve el reflejo de este desencadenamiento, podemos llamarlo así, de la desconstitución. Obviamente, el punto central de articulación de las políticas de desconstitucionalización es hoy día el Parlamento. El Parlamento y, claro, el Ejecutivo que no actúa sus competencias constitucionales. Lo hemos visto recientemente con la legislación procesal penal en el tema de la detención preliminar, ¿no? El tribunal se vuelve una suerte de caja de resonancia del proceso, porque es el órgano que debe hacer el control y aquí las decisiones políticas de regresión, de desconstitucionalización, encuentran un órgano que está en la práctica desactivado, ¿no? Al menos en estos casos, ¿no? No me atrevería a generalizar, pero al menos en estos casos. Miren, sentencia el tribunal que legitima que toda reforma constitucional que se someta a referéndum, como el cambio de la Constitución, debe pasar previamente por el Congreso. El derecho a una iniciativa y a la posibilidad de un sometimiento al referéndum fue prácticamente desaparecido de la Constitución, que estaba como posibilidad interpretativa al menos, ¿no? Diciembre del 22, sentencia que oficializa la ley de contrarreforma universitaria. Esta sentencia es regresiva en términos de garantía del derecho a una educación superior de calidad. El tribunal en su sentencia del año 2008 declaró que el estado en que se encontraba la gestión de la calidad de la educación universitaria era un estado calamitoso y era un estado inconstitucional, era una situación de hecho inconstitucional. Bueno, la regresión, el tribunal lo ha, normalizado, lo que ha hecho el Congreso, casi regresando al estado que el tribunal en otra época había declarado un estado de cosas inconstitucional. El tribunal simplemente lo ha declarado que esa norma es constitucional. En febrero del 23, la sentencia que ataca directamente al control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso. Esta decisión ha sido luego amplificada, ¿no? Han venido más decisiones y han venido también reformas legislativas que han tomado la posta al avance que ha dado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El tribunal abre una perspectiva, el legislador recoge y dice ahora que hay una suerte de amparo condicionado o limitado, introduciendo un artículo 52A en el Código Procesal Constitucional. Una suerte de zona de inmunidad para las actuaciones del Parlamento. Lo que hay es aquí un ataque directo a un mecanismo que es especialmente relevante en el proceso de constitucionalización. Me refiero al amparo. El tribunal venía afirmando una jurisprudencia que sostenía que en el Estado constitucional no hay zona exenta de control, recordarán ustedes. Esta era una frase, claro, era una frase en términos de ideal regulativo, ¿no? Es decir, una meta hacia donde hay que ir. La jurisprudencia parece intentar desactivar esa jurisprudencia. La jurisprudencia actual, de la composición actual de la mayoría, hay que decirlo. Ahí han habido también reacomodos en la mayoría del Tribunal Constitucional. Pero es importante ver estas decisiones porque atacan directamente a un elemento fundamental del control como es el amparo. Lo hacen además trayendo, digamos,
una discutible doctrina jurisprudencial de la Corte norteamericana, que por cierto copian a partir de citas de un autor español descontextualizado y sin ninguna referencia a la abundante jurisprudencia y al abundante tratamiento doctrinario que existe en los Estados Unidos, en la academia, de crítica permanente a esta doctrina que se llama de las political questions, que en resumidas cuentas es una doctrina construida desde la Corte Suprema para proteger a la Corte Suprema, no para, para desnaturalizar los controles, menos para desautorizar la actuación del Poder Judicial. La doctrina de las political questions es una doctrina construida por la Corte Suprema para, en el marco de una política discrecional jurisprudencial, dejar en manos de jueces las veces en que los jueces creen oportuno ingresar o no en el control de actos que podrían, digamos, dejarle alguna mella política, ¿no? Alguna, digamos, podrían mellar el prestigio institucional del Poder Judicial. Pero repito, la doctrina de las political questions es una doctrina construida por la Corte Suprema para proteger a la Corte Suprema, no para desautorizarla. Y claro, un elemento fundamental para introducir doctrina extranjera en nuestro contexto cultural tiene que ser, por lo menos, advertir que allá no hay tribunal constitucional, menos un tribunal constitucional que depende en su totalidad de decisiones políticas del Parlamento. Si aquí tienes un poder del Tribunal Constitucional que se construye como una suerte de apéndice del poder político del Parlamento, es muy riesgosa la introducción en los términos en que se pretende introducir esta doctrina para, digamos así, maniatar el poder de control de parte del Poder Judicial. Y eso es lo que se está intentando a través de la jurisprudencia y luego a través de la legislación. Finalmente, porque aquí se puede, ya les digo, reseñar una cantidad importante de otras decisiones también, incluidas unas de ayer y antes de ayer, ¿no? Sentencia del Tribunal del mayo del 23 que entrega al Congreso la total discreción para interpretar la cuestión de confianza. Esta es seguramente una de las decisiones en donde se ve claramente cómo se hace el desmontaje de la Constitución, porque la Constitución tiene en la cláusula de la posibilidad de la presentación de una cuestión de confianza, tiene una suerte de cláusula de protección del Ejecutivo. Es la cláusula del equilibrio de poderes. Está en la Constitución, el tribunal en unas primeras decisiones lo interpretó de que cuando el Ejecutivo presenta una cuestión de confianza, no tiene límites. No hay límites en la Constitución. Esto puede ser bueno o malo, pero en la Constitución no hay límites, ni requisitos, ni procedimientos especiales para la presentación de una cuestión de confianza. Es lo que yo he llamado en mi texto una suerte de cláusula airbag, ¿no? Una cláusula constitucional airbag, yo lo llamo así, es una cláusula que se activa en un choque violento y que anula el airbag, ¿no? Obviamente las constituciones tienen este tipo de cláusulas que son excepcionalísimas, ¿no? Y que no son para estar usándolas a cada rato, ¿no? Entonces la crisis política ha hecho que la presentación de cuestiones de confianza estratégicamente planificadas, incluso para ir hacia luego una disolución del Congreso, haya devenido también en un exceso por parte del Ejecutivo, seguramente. Pero si lo que queremos es limitar eso, lo que hay que hacer es una reforma a la Constitución. ¿Qué ha hecho el Parlamento en contubernio con el Ejecutivo? Pues lo que ha hecho es desactivar la cláusula, creando un procedimiento en la mesa directiva para que dependa de la mesa directiva, ni siquiera del Pleno del Congreso, el trámite de la cuestión de confianza. Este es un ejemplo evidente de cómo una cláusula de la Constitución se desvanece en el trámite parlamentario, ¿no? Han modificado finalmente el reglamento del Congreso y se acabó la cláusula de la cuestión de confianza y con eso se acabó digamos, una institución especialmente importante para el equilibrio de poderes como es la posibilidad, la amenaza, si queremos verlo así, de que el Ejecutivo pueda presionar
un poco al legislativo frente a políticas de obstrucción en la toma de decisiones desde el Parlamento. Entonces, estamos ante un proceso de desmontaje constitucional, ¿no? Lo que se ve es la cuestión de confianza y el equilibrio de poderes han sido rotos en este tramo que hemos visto de proceso de desconstitucionalización. Se está intentando desactivar los controles judiciales, ¿no? No solamente es la political questions contra el proceso de amparo. La political question no tiene ningún fundamento en nuestra Constitución, no tiene ningún fundamento en el marco de la Convención. Nuestro amparo no solamente está en la Constitución, nuestro amparo, que es un amparo contra actos, contra omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona, como se lee en el artículo 202, 200, inciso segundo de la Constitución, es un amparo amplio, sin ninguna restricción. En el marco del artículo 25 de la Convención Americana, nuestro amparo es además un derecho convencional, el derecho a la tutela oportuna frente a actos de amenaza o afectación a derechos que están previstos en la Convención. No existe ni en la Convención ni en la Constitución algo así como usted tiene un amparo, pero si quien le agrede en sus derechos es el Parlamento y actúa en el marco de, digamos, de actos propios del Parlamento, actos puros, como dice la jurisprudencia actual, entonces usted ya no tiene un amparo, ¿no? Eso no está en la Constitución. Eso está en la interpretación ideológica que hace el Tribunal Constitucional y que me parece que sería muy importante, muy relevante, que el Poder Judicial, que es el protagonista del amparo, lo que hay que recordar aquí es que el Tribunal Constitucional en el amparo, y yo he trabajado un buen tiempo en el Tribunal Constitucional y me cuesta decirlo a veces esto, pero hay que recordarlo en honor a la verdad, el Tribunal Constitucional es un órgano residual, excepcional, extraordinario en la actuación en el marco de un proceso de amparo. La competencia del tribunal, según el artículo 202.2 de la Constitución, solo se activa cuando el Poder Judicial no otorga la protección. El término que utiliza la Constitución, como recordarán, es cuando la medida de protección de derechos es denegatoria por parte del Poder Judicial, recién se activan las competencias del Tribunal Constitucional. De manera que estamos ante un instrumento, me refiero al amparo, que es un instrumento fundamental en la legitimidad, en la legitimación del Poder, del Poder Judicial en la protección de los derechos fundamentales, ¿no? De manera que el protagonismo, creo yo, que tendremos yo esperaría en los próximos años de la Corte Suprema, de las Cortes Nacionales especialmente, para ejercer funciones de control, puede volverse fundamental para la legitimación también del propio Poder Judicial en la defensa de los derechos fundamentales. Termino con 3 conclusiones muy generales. Primero, la crisis política viene impactando en la justicia constitucional porque estamos viendo una crisis de los controles judiciales. Esa justicia constitucional tiene un protagonismo, como sabemos, fundamental en el Poder Judicial. El ataque a la democracia no hay que olvidarlo, no solo debe verse en términos dicotómicos democracia-dictadura, es decir, estamos a veces acostumbrados a pensar que hay un resquebrajamiento de la democracia cuando hay un golpe. Y probablemente ya no veamos golpes, felizmente. Veremos otro tipo de desnaturalización y desarreglo institucional en términos democráticos. Uno de estos es sin duda la desconstitucionalización, que hay que, ubicarlo oportunamente y tratar de que sus efectos sean lo menos nocivos posible. La desconstitución es, como he puesto aquí, un proceso disfuncional al modelo constitucional que consiste en el ejercicio del poder limitado. Esa es la democracia constitucional. Sin controles no hay democracia y la desactivación de los controles es el objetivo de estas estrategias de desconstitucionalización. Y yo les agradezco mucho su atención y quedo atento si es que hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, profesor Grandés. Bueno, se me está encomendando la gran labor de poder continuar y moderar esta sesión. Bueno, doctor, al respecto sí teníamos bastantes preguntas. Es un tema sumamente importante, atendiendo también a la naturaleza y a la realidad, sobre todo a nuestra situación que
que nuestro país en este momento está abordando. Al respecto, teníamos una consulta, doctor. La consulta es, ¿cómo se debe de abordar o contemplar, o cómo se debe de contemplar los aparatos de constitucionalización, aspectos de populismo punitivo? Porque si bien es cierto, es una facultad legislativa la que tiene el Congreso de formular propuestas y demás, ¿cómo controlar ello? Ello se queda dentro de una esfera legislativa, y cómo poder lograr esa armonización, como muy bien lo ha señalado en su ponencia. Sí, espero otras o me atengo a esta pregunta puntual. Sí, doctor. Sí, sí. Sí, claro, el concepto este es bien amplio, ¿no? El del populismo punitivo, ¿no? A veces puede significar un conjunto de decisiones políticas discrecionales dentro de los parlamentos, y que puede resultar pues difícil de identificar que esas políticas legislativas en materia penal resulten violatorias necesariamente del orden constitucional. A veces simplemente el populismo pone en práctica políticas legislativas, como su nombre lo indica, que tienen cierta adhesión popular, que son defectuosas en su confección, pero que no necesariamente son inconstitucionales, ¿no? La constitucionalización, el control constitucional, que está en manos siempre como posibilidad de control por parte de todos los jueces, hay que verla también como una medida excepcional, ¿no? No es un recurso para intentar salvar al país del populismo penal, ¿no? Esto hay que tenerlo también bien claro, porque la jurisdicción tiene un papel de control, pero lamentablemente, hay que decirlo así, es modesto, modestísimo, pero imprescindible a veces, ¿no? Entonces, a veces las políticas punitivas, populistas, no tenemos remedio más que, digamos, enfrentarlas con medidas de discusión pública. Estos espacios pueden ayudarnos a poner en evidencia y lograr que la población también haga crítica pública de estos tipos de decisiones parlamentarias, ¿no? Esto es muy difícil porque los procesos de regresión democrática, de desconstitucionalización, también desprestigian el discurso constitucional. En muchos de nuestros países, lo que se ve es que el discurso de la constitucionalización, de la defensa de los derechos, es un discurso que logra muy poca sintonía en la gran audiencia, ¿no? Y claro, cuando los regímenes se vuelven cada vez más autoritarios, por lo general emprenden contra las instituciones de la justicia, que suelen tener bajos índices de popularidad. El ejemplo más cercano en estos días seguramente es México. México está sufriendo una ofensiva radical contra la independencia judicial, pero con niveles altos de aprobación de parte para el Ejecutivo, que está emprendiendo o ha logrado ya concretar una reforma constitucional que de la noche a la mañana ha transformado el modelo de designación de jueces. Hoy día en México, a partir del año 25, se van a empezar a elegir popularmente a los jueces. Y esta es una política en el marco de una disputa entre poder político y poder de la justicia, ¿no? Algo similar está ocurriendo hoy día, en este momento, en Brasil, ¿no? De manera que podemos ver que hay elementos que se empiezan a hacer, lamentablemente, tendencia en el sistema interamericano, ¿no? Y por eso me parece que es especialmente importante fortalecer los niveles de diálogo al interior de la judicatura, ¿no? Porque el Poder Judicial es más difícil de maniatar o maniobrar desde la política, ¿no? Eso es lo que podía aportar. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, a pedido de los participantes, doctor, nos están solicitando la palabra clave, doctor. ¿Nos podría tal vez decir su palabra clave para esta sesión? Hemos puesto, para hacerlo más difícil, desconstitucionalización. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Entonces, la palabra clave es desconstitucionalización. Bueno, vamos a recordar al personal jurisdiccional y administrativo que nos están observando desde el aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones, que deben de registrar su salida
además de llenar la encuesta de satisfacción a efecto de poder obtener la certificación. Bueno, informamos entonces de esta manera a todos los asistentes que la 10ª temporada ininterrumpida de la Cátedra de los Jueves va a iniciar en el mes de marzo del 2025, con distinguidos expositores nacionales, internacionales y demás, así como nuestro distinguido expositor el del día de hoy. Bueno, a nombre del presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, y del presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcausto Calla, trasladamos un saludo y agradecimiento por su ponencia a profesor Pedro Polino Grandés. Para nosotros es realmente muy importante su contribución académica, pero sobre todo que de esta forma, a través de estos canales, se pueda difundir la cátedra, a efecto de poder llegar no solamente a personal jurisdiccional y administrativo, sino también a abogados y, ¿por qué no?, a estudiantes de derecho que día a día forman su trayecto profesional. Muy bien, entonces... Perfecto. Muchas gracias, muy agradecido. Mi gratitud permanente al profesor y doctor César Saguanay y a todos los integrantes de este órgano jurisdiccional por su invitación, y les felicito, les deseo también unas felices fiestas y siempre a su disposición para poder seguir colaborando. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Entonces, desearles unas felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo. De esta forma, entonces, culminamos con esta sesión con la participación del profesor Pedro Paulino Grandés Castro. Agradecemos la participación de todos los asistentes y por su gentil participación. Esto fue la Cátedra de los Jueves. Un saludo y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes, doctor Pedro.